vivimos hablando respecto de lo caro que está en la Argentina para los argentinos, pero resulta que también está claro que está cara en dólares, digamos, para cualquiera que venga. Hay algunos datos de la economía que están marcando ese diagnóstico. Así es, Pablo. La Fundación Mediterránea presentó un informe que tiene datos comparativos, los precios en Argentina respecto de otros precios en países como Estados Unidos, Brasil, Japón o Francia, que no diríamos que son necesariamente países tercermundistas o poco desarrollados. Bueno, y este informe muestra cómo en algunos rangos Argentina es mucho más cara y en otros rubros es más económico nuestro país. En la parte de los alimentos, lo más sensible, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el pan, con los huevos, el queso. Bueno, lo que está marcado en rojo es el país y el alimento o el producto que es más caro en Argentina que en ese lugar. Por ejemplo, para Brasil, todos los alimentos relevados en Brasil son más baratos que en Argentina. Argentina está más cara que Brasil. Bueno, en todos esos que volvemos a decirlo, es todo lo más sensible, por ejemplo. Claramente es más barato vivir en Brasil que en Argentina. Y hay más. Bueno, otros rubros, como por ejemplo una comida para dos en restaurante gama media, en Brasil es más barato, en Chile es más barato, en México es más barato, en Polonia es más barato, en China es más barato, en Corea del Sur también, en Estados Unidos, Francia, Australia es un poco más caro. Por ejemplo, la nafta. Pablo, casi todos los países son más baratos que Argentina. Argentina es más barato que Brasil y que Estados Unidos. En el resto la nafta cuesta un poquito más. Sí, pero observemos también, bueno, podemos volver un poquito antes, algunos datos sensibles. Porque ¿en cuánto es más caro? Brasil, sabemos el perfil turístico que tiene. Y aún así, para salir a comer en un restaurante para 2 personas, te sale casi el doble en Argentina. Es decir, si vivís en Brasil decís Argentina es más caro. Pero mirá en cuánto, de 28 a 50. Lo mismo también tomarse un cafecito, un capuchino, de 1,7 a 3,3. El doble. Es decir, hay diferencia. Brasil es más barato que Argentina, pero además en mucho. Así es, Argentina en muchos casos duplica. Por ejemplo, un taxi, la tarifa por 1 kilómetro, Argentina es más cara que Brasil, pero parece que ese tipo de transporte no está tan caro respecto a otros países cuando se compara con México, con Estados Unidos, con Francia. Depende de lo que se releve. Pero para el caso, por ejemplo, Pablo, de los bienes durables para la casa, la línea blanca, los electrodomésticos, Argentina es de lo más caro en el mundo. Vamos al próximo cuadro, que está prácticamente todo pintado de rojo. Argentina es más cara en todo esto, que tiene que ver, entre otras cosas, por ejemplo, con la tecnología, con lo automotriz. Bueno, comprarte una heladera Samsung solamente puede ser más barato en Argentina que en Brasil. El resto de los electrodomésticos están todos más caros. Una bicicleta urbana Trek es un poquito más barata en Argentina que en Colombia, pero todo lo demás está más caro en Argentina que en Colombia. Y así vemos cómo estamos más caros que Estados Unidos, que Australia, que China, que Corea del Sur en este tipo de productos. De vuelta, mirá en Chile la ropa, un vestido de verano, de marcas reconocidas. 29 en Chile y casi 80 en Argentina. 42 en Brasil y 78 en Argentina. Es impactante. El calzado, sí, zapatos de vestir para hombre. Argentina, productora de cuero, te puede salir $117. Un par de zapatos. En Brasil, 61. En Chile 76, en Colombia 86, en Estados Unidos 113, medio parecido a Argentina. Solo en Francia es más caro que en Argentina comprar un par de zapatos para hombre. Polonia 97. Para vestir. De vestir. Francia. Digo, ya sí en Francia, y estamos ahí nada más, ¿eh? Pero mirá lo que pasa, si te vas a comprar una zapatilla en Francia, en París, te sale más barato comprarte una zapatilla que acá en Argentina. Son datos de impacto. Bueno, y resaltando esto, Pablo, son países desarrollados, son países, la mayoría del primer mundo, con economías muy consolidadas, con monedas fuertes, y así todo, en muchos casos Argentina está siendo más cara
que esos países. Y lo traemos a colación porque vamos a hablar un poco de macroeconomía y esto de tener un peso que se ha fortalecido, pero tenemos precios altos en Argentina. ¿Cómo impactan en la producción, en la generación de divisas, ¿no? Si tenemos costos caros para elaborar un producto, se puede exportar, se puede generar divisas, conviene venderlo acá, es competitivo. Bueno, sobre todo eso vamos a reflexionar un poco. Con David Miazo, hoy tenemos la fortuna de que esté jugando de local aquí en la ciudad, que esté de visita, ha estado presente en la Expo Otoño de la Muestra de la Sociedad Rural. Hola David, qué gusto, bienvenido a tu casa. Buenas noches, David. Muchas gracias, un gusto como siempre estar acá. Bueno, ¿qué números, David? La vemos todos los días, pero explicitados de esta manera, qué difícil es todo por acá, ¿eh? Sí, cuando mostraban el último cuadro yo pensaba en las colas de argentinos cruzando a Chile, ¿no? Claro. Sí. Hacer turismo de shopping y es claramente esos diferenciales de precios que ustedes marcaban. Y no estamos hablando, porque no nos nombramos, de los salarios, ¿no? Claro, porque tener un peso fuerte, por ahí si tenés un salario que acompaña, está buenísimo. El tema es que se hace menos accesible el producto. Se han licuado. Claro, cuando el salario no se ha recuperado en iguales términos. ¿Qué está pasando en Argentina? Sí, ojo, en términos de salarios, antes que pasemos a otro tema, habría que ver bien los números, porque en estos niveles ya no deberíamos estar tan lejos de Brasil y Chile, en dólares. Bien. ¿No? O sea, así como vimos lo que ustedes estaban mostrando recién, cómo creció el precio en dólares, principalmente lo que más me llama la atención, o lo más debería llamarnos la atención, es alimentos y servicios, que eran las dos primeras placas, no tanto la tercera, que siempre supimos que Argentina era más cara, incluso con peso más devaluado y todo, Argentina era más cara, pero ese mismo proceso que llevó al encarecimiento de los productos y los servicios también ha llevado a un encarecimiento en dólares de los salarios, que de nuevo, salarios más altos en dólares no significa que a la gente le estén alcanzando, pero ya debemos estar muy cerca del promedio de la región. Los salarios en particular tuvieron 6 años de pérdida entre marzo de 2018 y marzo de 2024, 6 años en los que perdieron y ahora llevan un año de recuperación donde han recuperado el 20% en términos reales desde el subsuelo. ¿no? Claro. Desde el subsuelo después de 6 años de pérdida. Por eso 20% nada más. Es decir, nos estamos recuperando, pero nada hemos... Deberían recuperar un 50% para recuperar lo mismo que teníamos en marzo del 18. Y ya viene recuperando un 20%. O sea que tiene que recuperar más del doble de lo que ya recuperó para recién llegar a esos niveles. Para cerrar esta idea, si seguimos con este nivel de mejora, ¿a cuándo llegaríamos a un 50%? Y lo cierto es que se empieza a ralentizar. Claro. O sea, decimos 20% en casi un año, eso te da un poco más de 1,5, si querés de alguna manera mensualizarlo, y de acá en adelante muy difícilmente puede llegar a ese ritmo. Claro. Si de acá en adelante se recupera medio punto por mes, va a ser para festejar. Entonces, en este sentido, llevaría varios años. Varios años. Va a tener que acompañar para que ese proceso sea más rápido la creación de empleo, que si bien decimos el salario real se recuperó 20%, la creación de empleo no ha ido de la par. Para eso es necesario que crezca la actividad económica, que este año se está pensando entre un 5 y un 6% de crecimiento, y ese crecimiento de la actividad económica va a llevar atrás el crecimiento del nivel de empleo. Pero así como eso va a suceder, también del otro lado tenés, ustedes recién mostraron el dato, destrucción de empleo público por un lado y una reconformación, podríamos decir, del empleo privado, donde se destruye empleo en algunos sectores industriales, sobre todo sustitutivos de importaciones, también por la apertura comercial que está ayudando a que esa última placa que mostraron, de lo caro que son las prendas de vestir, los electrodomésticos, etcétera, se vayan acercando a los valores internacionales, pero que destruye empleo, por ejemplo, lo que tenemos recientemente en Tierra del Fuego. Claro, ¿no? el polo fueguino. ¿Por qué es tan caro Argentina, David? Porque vos decías recién, se recupera el salario, pero siempre se siente que uno viene corriendo muy por detrás de los precios, y en la comparación uno observa que con países que tienen economías muy consolidadas, algunas cosas las pagamos igual e incluso más caro que en esos países. ¿Por qué tanto? Yo creo que hay una combinación principalmente de 3 o 4 factores. El primero de esos factores es la carga tributaria. Tenemos una carga tributaria alta, que sería un factor explicativo que te diferencia, por ejemplo, con Chile, pero no un factor que te diferencia de Brasil. Pero ¿Milei está eliminando esos impuestos, esa carga tributaria? Porque ha sido una promesa. Por ahora, la única carga tributaria significativa que se ha eliminado
que altera el precio de estos productos es todo lo relacionado a los aranceles a la importación. Que ahí todos esos productos importados de la última placa que mostraron recién está tendiendo un poquito más al promedio regional, de a poco, ¿no? Pero eso es lo único que se ha movido por ahora. Después, si miramos alimentos, ¿qué es? IVA, ingresos brutos, tasas municipales, que de eso no se ha movido nada para abajo. Entonces, un primer factor, carga tributaria, que nos explica diferencia con con Chile, pero no nos explica diferencia con Brasil, que tiene niveles de carga tributaria similares a los nuestros. El segundo factor es coyuntural, que es con lo que recién introdujiste vos, la apreciación del peso, ¿no? Que es lo que ahora sí nos está diferenciando de Brasil. Si nosotros mirábamos hace un año los precios con Brasil, Brasil era más caro y ahora eso se invirtió. ¿Por qué? Argentina, el tipo de cambio se apreció, que significa el dólar fue muy por debajo de lo que fue la inflación, y en Brasil, especialmente durante este año, sucedió lo contrario. Entonces ahí tenemos un factor cambiario. Después hay un factor de costo argentino, sacado estas dos cosas, que tiene mucho que ver con que las cosas sean más caras. Entonces, por ejemplo, pensemos en algo que afecta a toda la economía, la logística. El camión es más caro, los repuestos son más caros, las gomas son más caras. Bueno, ¿cómo no querés que eso encarezca? Bueno, eso llévalo a todo. Acá un empresario pyme en Río Cuarto que tiene una industria, la máquina le cuesta el doble de lo que le cuesta en Chile. Entonces, ¿cómo va a ser para llegar a una industria textil? Pensá, no sé, ¿cómo va a ser para llegar con un precio en el mismo nivel? Entonces, eso también impacta. Que las cosas sean caras, impacta. Eso creo que es algo que el gobierno ha entendido y está tratando de atacar con esta apertura comercial. Y después puede haber algo, que es por ahí donde apunta a veces a algunos funcionarios, de los márgenes, de los empresarios que se tienen que acostumbrar a operar en esta nueva Argentina de estabilidad, que no puede tener los mismos márgenes de otros momentos. Eso tranquilamente algo puede haber, pero también toda esta apertura y esta mayor competencia debería tender a achicar eso. Bien. David, gracias por tu tiempo, ha sido muy amable. Un gusto conversar con ustedes. Muchísimas Gracias por la gracias. visita. Buenas noches.